En este momento damos paso a Surama Lázaro Tirol, de la UNED, con la presentación de Racialización, Discapacidad y Performances de Desdomesticación. Surama es investigadora predoctoral en el Departamento de Antropología Social y Cultural de la UNED. También es integrante de Antropología de la Vida Animal, Grupo de Estudios de Etnozoología, y del ILECA, el Instituto Latinoamericano de Estudios Críticos Animales. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, pues buenos días a todos. Lo primero, agradecer a las organizadoras de este congreso y bueno, a vosotros por estar aquí. Yo soy antropóloga y vengo realizando mi trabajo de campo en la vida color frambuesa, en el Santuario de la Vida color frambuesa desde 2019, donde bueno, también estoy involucrada en lo personal y desde el activismo. A ver si pasa. Ahora. Bueno, el marco teórico que he tomado es el realismo agencial de Karen Barat, quien afirma que los cuerpos no son entidades con límites y propiedades inherentes, sino fenómenos que asumen límites y propiedades específicos a través de la dinámica abierta de la interactividad. Entonces, no tomamos como punto de partida unas formas humanas o animales que están dadas de antemano y que entran en relación y que nosotras nos ocupamos de identificar, describir, reivindicar o rechazar, sino que la propuesta es atender a las prácticas discursivo-materiales que van constituyendo formas animales o humanas en sus múltiples y constantes reconfiguraciones. ¿Qué pasa? Eso. Vick et al. Apuntaban a la noción de rata de laboratorio como un conjunto de animales humanos y no humanos cuyas prácticas reguladoras solidifican en el cuerpo de la rata. Su lectura performativa, que dialoga con Barat y Butler, es aplicable a las denominaciones de pollos broiler y gallinas ponedoras, que son denominaciones que surgen en el contexto de expansión industrial del pasado siglo en Estados Unidos y Europa y que se han expandido mundialmente. Aunque la cría selectiva para obtener huevos y carne tiene miles de años y localizaciones muy diversas. Un evento clave fue el bent sexy, no sexado de polluelos por conducto anal, que fue desarrollado en Japón en los 1920. Y bueno, el poder identificar con pocos días de vida el sexo de los pollitos lo que permitió es, aceleró e hizo más específica la cría selectiva al poder orientarse hacia la producción de huevos o de carne. Si aquí apuntamos a observar qué formas humanas emergen de estos eventos, pues un ejemplo es el sexador de pollos, que como profesión, se ha ido tecnificando. En las prácticas de lo que aquí llamo prácticas de racialización, es decir, el entramado de conocimientos, tecnologías, etcétera, que en este caso guían la cría selectiva de aves con propósitos reproductivos, la noción de raza de lo que da cuenta es de rasgos distintivos y predecibles que están vinculados a estos objetivos. Entonces tenemos que mientras los pollos broiler o de engorde se derivan principalmente de razas Whitehorn o Cornish, las ponedoras provienen sobre todo de la Leghorn, pero a su vez razas como Cornish o Barred Rock son resultado de otras hibridaciones anteriores, y luego tenemos las empresas de genética avícola que han producido sus propias líneas comerciales. Considerando todas estas hibridaciones y delimitaciones que van cambiando constantemente, no podemos entender que las razas sean esencias fijas o separadas, pero tampoco son meras categorías sociales inventadas o la representación de diferencias percibidas o imaginadas, como nos dice Hartigan. Michael James García señala que, dadas las propiedades físicas de los cuerpos y el seguimiento histórico de sus interacciones con ideologías y prácticas político-económicas, no se puede atribuir cualquier significado a cualquier cuerpo. Bueno, entonces, de todas estas sedimentaciones encarnadas que resultan de estas prácticas, pues tenemos que si en la década de 1940 los pollos broiler tardaban 16 semanas en alcanzar su peso comercializable de 2 o 2,5 kilos, en 1990 alcanzaban el mismo peso en 43-47 días, y en las 2 últimas décadas alcanzan el peso de mercado aún antes, y se espera que para 2034 lo alcancen en 29 días. En cuanto a las gallinas, la Red Jungle Fowl, que es el ancestro común no domesticado de gallos y gallinas, si antes ponía de 10 a 15 huevos al año, a través de la cría selectiva, en el siglo XX las gallinas llegaban a poner unos 140, y con la introducción de las razas modernas, a mediados del siglo pasado, llegaban a poner, o sea, se duplicó el número de huevos que eran capaces de poner. En la actualidad, dependiendo de para qué se hayan seleccionado, pueden poner, si para huevos o para carne, ponen entre 100 y más de 300 al año.
Entonces tenemos que los rasgos distintivos y predecibles que se encuentran en el caso de las gallinas hacen que sí que se hable de raza, ISA Brown, y en realidad lo que ISA son las siglas del instituto o la empresa genética que las produce y comercializa. Y en el caso de broiler no se hablaría de raza, sino que es el término que aglutina todos los rasgos obtenidos del animal, la forma específica de explotación avícola que los produce y la forma en que los cuerpos se procesan para ser consumidos. Tu broiler es asar, abrasar, hornear, parrillar. Entonces, otras sedimentaciones que tenemos es el crecimiento acelerado del cuerpo broiler, que genera anormalidades esqueléticas, enfermedades metabólicas, problemas del sistema cardiopulmonar, exceso de grasa y un sistema inmune debilitado. Y en cuanto a las gallinas, los problemas comunes vinculados a la puesta son huevos atascados o rotos, prolapsos, fragilidad ósea, peritonitis y entre otros. Y bueno, aparte de eso, las gallinas ponedoras son usadas como modelo para estudiar el cáncer de ovario, porque lo desarrollan espontáneamente debido al alto número de ovulaciones. En términos del realismo agencial, el complejo industrial animal, el concepto de Noskey, que después fue retomado por Twain, puede entenderse como un fenómeno en el que interactivamente y a través de múltiples dispositivos se producen entidades animales y humanas específicas, así como las condiciones discursivo-materiales que estabilizan relaciones y efectos también específicos. Y aquí es importante no reducir los procesos de domesticación a la dominación humana. Tissin nos advierte de que el excepcionalismo humano a veces nos ciega y nos lleva a pensar el mundo desde el relato del control humano sobre la naturaleza, y de esta manera pues ignoramos o no dimensionamos todas las complejas redes de relaciones y dependencias en las que nos entramamos humanas e inhumanas. Y también a esto cabe añadir todas las indeterminaciones que se dan en esos procesos donde emergen eventos que escapan al control de lo que se dice humano. Ahora. Vale. Bueno, una de las características del santuario de la vida color frambuesa es su implicación con las aves, especialmente con las gallinas. Esto es algo que está vinculado al proceso de María, de su cofundadora, a lo largo de más de 15 años de activismo. Ella empezó a involucrarse con las gallinas de un modo más directo cuando era voluntaria en el hogar, el santuario donde nos conocimos, y bueno, empezó a involucrarse con ellas de un modo... lo que observaba allí básicamente es que aunque recibieran cuidados, seguían muriendo muy, muy jóvenes. Entonces, además de los datos que ya tenían, o sea, que se tienen, que los provee la propia industria, que se han comentado antes, ella lo que empezó es a hacer necropsias y allí, bueno, pues lo que observaba es que había huevos rotos y atascados, masas tumorales, infecciones. Así que, bueno, entendiendo que la puesta era el principal problema que las llevaba a una muerte temprana, se intentó la extirpación, la extracción quirúrgica del sistema reproductivo. Y aquí, bueno, María aprendió con los veterinarios que en aquel momento estaban haciendo castraciones, pero acabó comprobando que al retirar el oviducto, al retirar el ovario había un riesgo importante de hemorragia, muchas fallecían. Y por otro lado, si se extirpaba el oviducto, eso no evitaba que los ovarios siguieran produciendo folículos, y entonces al no haber una vía de salida, pues se complejizaba aún más la situación. Y bueno, ella fue cuando comenzó con el proyecto de la vida color frambuesa, cuando supo de los implantes hormonales que estaban siendo aplicados en otros santuarios de Estados Unidos principalmente, y que se trata básicamente de un pequeño dispositivo de uso subcutáneo que inhibe la ovulación deteniendo la puesta de huevos. A ver si no me saco. Vale. Alicia era una gallina de las llamadas ponedoras que, bueno, la tenían atada de una cuerda para que no se escapara, era en una explotación para autoconsumo, y se la cedieron una voluntaria porque ya no ponía huevos y, cito textualmente, no valía ni para comérsela. Así que, bueno, llegó a la vida color frambuesa en noviembre de 2017, fue una de las primeras a las que aplicaron implantes hormonales, pero bueno, falleció, me parece que no sé si llegó a vivir más de 3 meses. En la necropsia mostraba el cáncer de ovario y que la metástasis se había extendido hasta los pulmones. Mona ha sido un caso paradigmático, no solo porque ha vivido con cáncer en su sistema reproductivo durante 5 años con
con una buena calidad de vida, sino también bueno, por su carácter y por cómo María ha narrado su particular forma de ser y estar en el mundo a través de las redes sociales. Ella llegó al santuario en 2017 y ha fallecido pasado el mes de octubre de 2023. Entonces, tenemos que María, al procurar favorecer la salud de las gallinas como un derecho fundamental que les pertenece a ellas, dirige los conocimientos adquiridos en su formación como veterinaria en contra de los intereses de los sistemas de producción animal hacia los que se suele orientar la disciplina. Y aquí emerge un matiz importante en lo que se refiere a los... Vale, el concepto de liberación animal, ya que la liberación de las gallinas no se limita a que éstas vivan fuera de jaulas, a dejar de apropiarse de sus huevos o a devolvérselos para que se los comas, sino que entendiendo que las gallinas irremediablemente enferman por estar sus cuerpos atados a los efectos de estas prácticas de racialización, el compromiso como cuidadoras antiespecistas pasa por emplear todos los recursos que tenemos para detener esos problemas. Vaya. Entonces, aquí los conceptos de liberar y de rescatar pues son reivindicados por los antiespecismos, son significados desde este compromiso. Luego tenemos a Lua, que era una gallina broiler que fue desechada tras un aplastamiento de su pata en un camión que la transportaba con otros pollos y bueno, esta condición hacía que ya no fuera apta para consumo. Llegó a la vida color frambuesa, donde recibió cuidados pues, como una hamaca para que evitar el sobreesfuerzo, los malos apoyos, también rehabilitación, acupuntura, tratamiento para el dolor, claro, y en pocos días pudo caminar con una movilidad reducida, pero bueno, hay que sumar a todos los problemas de su pata lo que implicaba su condición broiler. Luego unos días empezó a estar apática, sus analíticas no estaban mal, pero se encontró que había otra lesión, se aplicaron cuidados, pero bueno, falleció en el lapso de una semana, me parece que estuvo un mes en el santuario. Su corazón falló, que es algo bastante común en el caso de los broilers. Y luego tenemos que Faith Ginsburg y Raina Rapp abrieron en el camino un camino en la antropología de la discapacidad con un enfoque ampliado de esta noción, destacando que esta no solo afecta a minorías, porque las limitaciones y las variaciones en las habilidades físicas, emocionales o cognitivas es algo que podemos experimentar cualquier persona a lo largo de nuestra vida. Así que, bueno, este concepto de discapacidad para ellas, o sea, este concepto visto de forma ampliada, desafía tanto las concepciones de normalidad como los límites inestables de lo humano. Pero bueno, en esta visión ampliada de la discapacidad, no se contempla la animalidad, que es justo lo que sí que ha hecho Sunaura Taylor, articulándolo con pues eso, discapacidad y animalidad. Ella nació con artrogriposis y al ir creciendo fue tomando conciencia de su corporalidad en relación con el mundo, hasta identificarse como discapacitada y entendiendo cómo el capacitismo opera al enmarcar el valor de la vida en poseer ciertas capacidades físicas y mentales. Ella reivindica hablar de Crip Animals por considerar que es un modo de interpelar cómo los cuerpos se mueven, piensan o son capaces de experimentar. Muchas personas reaccionan con espanto, pena o asombro cuando descubren lo que implica un cuerpo broiler. Yo la primera vez que vi una gallina broiler fue en un centro de recuperación de animales salvajes y esta gallina había sido donada para servir de alimento a los animales que estaban en recuperación, los animales salvajes. Entonces, bueno, yo cuando la vi con su tamaño desmesurado, que era casi incapaz de mantenerse en pie, los dedos los tenía retorcidos porque había estado toda la vida enjaulada, pues lo que vi es una vida de sufrimiento sin solución. Así que cuando años después me involucré por primera vez con un santuario y conocí a distintos animales tullidos en el hogar, pude acompañar el proceso de Flor, que era una oveja que había aparecido inmóvil tirada cerca de una carretera. Le habían arrancado el crotal, lo que indica que probablemente pues, era un abandono que habían intentado. ¿Qué ha pasado? Se ha ido. Bueno.
Los veterinarios recomendaron su eutanasia, pero en el santuario no se rindieron, adaptaron una grúa para que ella pudiera ir fortaleciendo poco a poco las patas, le dábamos masajes y otras formas improvisadas de rehabilitación, se resistía en su dependencia y bueno, finalmente volvió a caminar. Pero bueno, esta fue su historia, pero no todos los animales que llegan a los santuarios recuperan funciones que perdieron, que nunca tuvieron o que, como hemos visto en los broilers y las ponedoras, pues suponen problemas crónicos y una esperanza de vida muy limitada. Y el haber presenciado durante años cómo distintos animales con discapacidades viven sus vidas en santuarios, pues me ha hecho repensar mi juicio sobre aquella primera gallina broiler. Y bueno, que a mí me parecía insoportable la idea de vivir en un cuerpo tullido y dolorido tras una vida traumática, informa sobre mi percepción y mi limitada capacidad de entender otras realidades corporales y no sobre las capacidades pues eso, de un animal de llegar a vivir su vida cuando dispone de posibilidades. Como apunta Taylor, discapacidad es a la vez una realidad vivida y un marco ideológico que provee contornos a los frágiles significados de capacidad. Y cuando se trata de animales no humanos, proyectamos sobre ellos nuestros prejuicios y suposiciones capacitistas, como el mejor muerto que en esas condiciones, que yo asumí en mi primer encuentro con esa gallina broiler. Bueno, para cerrar, como se planteó al inicio siguiendo a Barat, los cuerpos humanos y animales no tienen límites o propiedades inherentes, sino que se van conformando y diferenciando en las interacciones. Ella emplea la noción de corte agencial para captar y describir cómo las entidades emergen diferencialmente, siempre de forma temporal y local. Es decir, los cortes no son separaciones absolutas y la agencia no es algo que los individuos poseen. O sea, nos dice Barat, no es un atributo, sino las reconfiguraciones continuas del mundo. Por lo que no ha de entenderse limitada ni a la intencionalidad o la capacidad de actuar de forma autónoma o racional, ni a aquello que se dice humano. Los cuerpos broiler y de gallinas ponedoras encarnan saberes, prácticas y discursos, emergen a partir de múltiples cortes, como el sexado de pollitos, que viabilizó formas de explotación más específicas a partir de la división sexual. El control que los criadores ejercen es innegable, pero los animales no son meras materialidades pasivas sobre las que se hacen cosas. Y la iteración de prácticas no solo produce cuerpos animales específicos, sino también formas específicas de humanidad. En esa iteración de prácticas se estabilizan relaciones y condiciones que siempre están sujetas a ser interpeladas, resistidas o interrumpidas, como hemos visto en las historias de Lua, de Alicia o de Mona, y como nos muestran las performances de desdomesticación, que esto me lo he saltado antes en una de las, que es un concepto de Ivana Vila-Gaitán, y que se refiere pues, precisamente a generar otras posibilidades de vida, otros contradispositivos que responden de alguna manera o resisten lo que se genera en el complejo industrial animal. Y bueno, pues eso, viabilizan otras posibilidades que ineludiblemente están ligadas a los efectos sedimentados de las prácticas de racialización. Pues gracias. Para las personas que nos seguís desde casa, hemos vuelto a tener un problemilla técnico y se ha apagado el ordenador, pero bueno, ya volvemos a estar aquí y ahora vamos a dar pie a la ronda de preguntas. Entonces, si el resto de ponentes quieren conectarse, poner la cámara, es el momento. Gracias, Darío. Y además de ello, no sé si Lucía también está aquí. Ay, perfecto, ya te veo con la cámara. Genial, estáis las dos. Vale, pues ya dejamos y quien tenga preguntas que nos comente y os pasamos el micrófono. Sí. Hola, muchísimas gracias a todas por las excelentes comunicaciones. Yo tenía una pregunta tanto para Surama como para Julia. Surama, lo mío es muy técnico, me encantó lo que presentaste, pero desde hace un tiempo, sobre todo pensando en el cáncer de gatos, me surgió la duda y no sé si lo mencionaste, sobre todo al comienzo, si a partir de todas estas experimentaciones y cuestiones tecnológicas ha habido un aumento exponencial de los casos de cáncer en animales, por ejemplo, en el caso de lo que exponías de las gallinas o los pollos, a partir de eso, o sea, si se puede vincular la aparición de cáncer o distintos tipos de cánceres a la intervención directamente humana sobre
estos animales, o si podríamos decir que es algo que viene de forma, entre comillas, gigantes, natural, con cada raza o especie, como estos tumores o malformaciones. Y para Julia, solo una pregunta con respecto, no sé si en las entrevistas que habéis realizado también aparece como el componente de qué tipo de estudios tienen estos trabajadores y trabajadoras. Uno asumiría cuando tú dijiste, imaginemos cómo son estas personas, de pronto se me vino a la cabeza biólogos o biólogas. ¿Es esa la regla o hay alguna excepción y hay diversidad en términos de preparación universitaria, si se quiere, o profesional de los casos que habéis estudiado? Muchas gracias. Vale, sí, se escucha. Sí, totalmente relacionado. Es que ha habido una parte de la diapositiva que se me ha saltado que justamente incidía en eso. Es decir, que estas prácticas de racialización lo que están produciendo son, por un lado, aves hipercapacitadas para producir huevos, para producir carne, y a su vez numerosas discapacidades. Es decir, el pollo broiler no existía, o sea, es algo, una creación, pues eso, a base de cruces, de selección genética, y para generar un pollo gigante para que produzca mucha carne. En el caso de las gallinas igual, se usa como modelo para estudiar el cáncer de ovario porque esto está directamente relacionado con un número muy elevado de ovulaciones. Por eso desarrollan cáncer. Es decir, es como si nosotras en vez de ovular una vez al mes lo hiciéramos todos los días, que es lo que lo hacen las gallinas llamadas ponedoras. O sea, es un desgaste brutal. Entonces sí, el cáncer está directamente relacionado y esto las convierte, es todavía una forma más de reutilización de la gallina, porque no es solamente que ya han provocado que sea un animal cancerígeno prácticamente, o sea, es una bomba de relojería, sino que encima ahora se lo utiliza para estudiar el cáncer de ovario para las mujeres, obviamente no para curar a las gallinas. De hecho, los implantes hormonales no están pensados para las gallinas, están pensados para otras especies, pero bueno, funcionan bien con gallinas y de momento es la solución que hay que funciona bastante bien. Pero sí, está directamente relacionado. Era justamente la idea que trataba de destacar. Sí, hay una pregunta de Natalia Mirón para nosotros. Dice, leyendo el libro de System Animal Relation, comprendí que no hay realmente una fiabilidad de que los estudios llevados a cabo por las ratas a los que se les provocaba cáncer tuvieran utilidad a la hora de tratar el cáncer de seres humanos. ¿Hay alguna prueba de que los estudios sobre el cáncer de ovario de gallinas sean realmente aplicables al caso humano? ¿O es este otro caso de asumir que funciona igual al mismo tiempo que señala que las enfermas gallinas humanas sufran ese nivel? Pues la verdad es que yo no he profundizado mucho en cómo funcionan los estudios para humanas. O sea, yo me quedaba básicamente en la idea que he expresado antes, en que es como reutilizar el cuerpo del animal hasta el infinito. Que hemos provocado cáncer, ni se menciona, pero ese cáncer que se le ha provocado ahora sirve para seguir estudiando para los intereses humanos. Entonces, realmente no te sabría decir si sirve para algo o no. Probablemente no, pero no lo sé, o sea, estoy hablando por hablar porque no es algo que controle. Añadir que el libro del que estamos hablando también y el trabajo de Sonovia, tenemos esos libros a la venta aquí. Si alguien no está familiarizada con el trabajo y quería leerlos, la verdad es que es una lectura sobre el panel de interseccionalidad también que estamos muy interesante. Vale, no he visto si al final te enviado algo o no, pero ¿tiene alguien alguna pregunta más? ¿No? Si ese es el caso y desde online no tenemos ninguna otra pregunta, con esto ya cerraríamos el panel de la mañana y después ahora tenemos el descanso del almuerzo. Entonces volveremos por la tarde después de comer para los dos paneles y para la proyección de Boolean. Muchísimas gracias por estar aquí y bueno, ahora ya estamos.